aguas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le quedan pues prácticamente 2 meses, 10 días de vigencia a quienes integran hoy esta Corte y pueden todavía tomar decisiones sobre la reforma, sobre la elección judicial y sobre otros temas, como cuáles, pues los adeudos de Ricardo Salinas Pliego, el magnate propietario de Televisión Azteca, de Banco Azteca, de Electra, de muchísimos negocios que apenas el día de ayer, pues sufrió un garrotazo porque un tribunal, el 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, le negó un amparo para no pagar alrededor de 2,000 millones de pesos. Pero así como este tribunal colegiado le negó el amparo a Ricardo Salinas Pliego, al grupo Electra que él encabeza, pues hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 3 proyectos de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza y el ministro Alberto Pérez Dayán para que Ricardo Salinas Pliego no obtenga el amparo en ninguno de estos 3 casos y por tanto tenga que pagar alrededor de 33,000 millones de pesos. 35,000 millones de pesos si nos atenemos a los recargos que ha generado pues el no pago de estos 3 créditos fiscales, como se les denomina jurídicamente. Esto está pues en curso y es parte, pues sí, de esta iracundia de Ricardo Salinas Pliego, que por supuesto él tiene todo el derecho de recurrir a la Suprema Corte, pero es la Suprema Corte la que tiene la última palabra para pagar o no pagar. Entonces, pues es algo de lo que también quería yo informarle el día de hoy, porque apenas ayer este tribunal resolvió no darle la razón a Ricardo Salinas Pliego y él anunció que va a recurrir ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que este fallo del día de ayer era una de las consecuencias más graves de la farsa judicial. Y bueno, en ese sentido, Ricardo Salinas Pliego está en todo su derecho de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues hay 3 proyectos de ministros que le van a dar palo a Ricardo Salinas Pliego. Hay que recordar que a raíz de un reportaje que publicamos en Sin embargo, en marzo del año pasado, pues se acreditó el enorme endeudamiento que tiene Salinas Pliego con el fisco del país, 63,000 millones de pesos. A raíz del reportaje que publicamos aquí y que yo fui a la conferencia de prensa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, es que los funcionarios hacendarios detallaron cuáles eran los adeudos que Ricardo Salinas Pliego arrastra desde el 2008, desde el gobierno de Felipe Calderón, y cómo se acumularon otros en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para sumar un total de 63,000 millones de pesos. Esta cantidad ha subido después de un año, justamente por todas las actualizaciones que se generan. Pero recuerde usted que en apenas
acaba de declarar Ricardo Salinas Pliego que él creía que por ser amigo de López Obrador, pues iba a dejar de pagar. Declaró al, la plataforma digital El CEO. Dice, por tramposos los del SAT nos quieren cobrar el doble. Y entonces yo pensé que siendo amigo de López Obrador, bueno, él dice de López, ya también adoptó esta manera de llamar al expresidente López Obrador con desdén, con desprecio, López, como si López no se apellidaran millones en México. Pero repito la frase textual de Ricardo Salinas Pliego. Por tramposos los del SAT nos quieren cobrar el doble. Y entonces yo pensé que siendo amigo de López íbamos a poder llegar a un acuerdo razonable en cuanto a que no me cobre el doble, que me cobre una, si acaso. Pero lo que pasó es que llegamos a un acuerdo, me dijo que sí, y luego cambió de opinión. Esto que fue lo que dijo Salinas Pliego apenas el día de antier. Y bueno, el propio Andrés Manuel López Obrador, el año pasado, en marzo del año pasado, contó que efectivamente le ofreció a Ricardo Salinas Pliego un arreglo para que ya pagara lo que entonces eran créditos fiscales por 26,000 millones de pesos. Le propuso una quita de 8,000 millones de pesos. Pero Ricardo Salinas Pliego, contrario a lo que él dice, no lo aceptó. Y el expresidente López Obrador dijo, qué bueno que así haya sido. Textualmente, Andrés Manuel López Obrador dijo, se le planteó y dijo, no. Yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar. ¿Por qué el trato preferencial a su amigo Salinas Pliego? Por buscar una salida considerada buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Sus mismos amigos de clase social iban a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo la rebaja? Pues eso pasó en marzo del año pasado. Yo mismo le cuestioné a López Obrador ese enjuague, como llamé, a lo que él había dicho que estaba negociando con Ricardo Salinas Pliego. Y él dijo, pues qué bueno que no aceptó Salinas Pliego el arreglo porque iba a hacer, hasta se me iba a quitar el sueño, dijo entonces el presidente López Obrador. Bueno, pero ahora, Salinas Pliego se encuentra pues en una situación muy comprometida. El escenario que tiene ante sí es muy negativo para él. Le está llegando la lumbre. Y digo esto porque en la Suprema Corte existen 3 proyectos de sentencia para negarle el amparo a 3 casos que él litiga en la Corte, y al negársele el amparo, en automático está obligado a pagar lo que debe. Mire, uno de los proyectos es de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien inclusive plantea que ante el fin de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actual, la que está presidida por Norma Piña y que concluye el 31 de agosto, pues que las sesiones de las salas que resuelven estos casos y del Pleno de la Suprema Corte sean públicas.
Ayer mismo la propia Lenia Batres expuso lo siguiente: ante la inminencia del término de la presente Corte, solicitaré que todos los asuntos fiscales que aún quedan pendientes de resolver en salas se aborden en sesiones públicas del Pleno en vez de sesiones privadas en las que son oscuras e injustificadas desde mi punto de vista las causas que sostienen deducción, exención o devolución de impuestos, como se ha resuelto con mayor frecuencia en las últimas sesiones. Y es que Lenia Batres Guadarrama, contra quien Ricardo Salinas Pliego ha presentado pues recursos numerosos para que no participe en la discusión y resolución de los casos que involucran a Salinas Pliego, pues tiene a su cargo el proyecto sobre un adeudo, hasta eso chiquito, de Ricardo Salinas Pliego, 67 millones de pesos. Y el proyecto va en el sentido de negarle el amparo. ¿Qué significa? Que debe pagar. Otro expediente, cuya ministra ponente es Yasmín Esquivel Moza, es sobre un crédito fiscal de Ricardo Salinas Pliego, un adeudo que viene desde el 2008 y que es por 1,431 millones de pesos. Y el otro, el tercero, al que me he referido, tiene su origen en 2013 y está en manos del ministro Alberto Pérez Dayán. Y es el más cuantioso porque suma 18,455 millones de pesos, 18,455,000 pesos. En su conjunto, ya con actualizaciones, pues lo que adeuda Ricardo Salinas Pliego al día de hoy es alrededor de 35,000 millones de pesos. Y esto implica entonces que de aprobarse estos tres proyectos, Ricardo Salinas Pliego va a tener que pagar, sí, 35,000 millones de pesos, la mitad prácticamente de los 63,000 millones de pesos que debía a marzo del año pasado. El equipo jurídico del magnate, del grupo Salinas, ha presentado sobre estos juicios para aplazarlos con este tipo de argucias 47 medios de impugnación, que se trata de una estrategia dilatoria para que no se resuelvan estos casos, y ya hasta ha sido multado por reincidir en esta táctica. Y aunque los juicios que involucran a las empresas de Salinas Pliego están perfilados para que se le ordene ya el pago de lo que debe, aún no se han definido fechas para su votación en las salas o en el Pleno de la Suprema Corte que todavía preside Norma Piña Hernández. Y en una de esas pueden irse hasta la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cualquier caso, insisto, las cosas no pintan nada bien para Ricardo Salinas Pliego. La lumbre le está llegando y, como en el caso del día de ayer, de los 2,000 millones de pesos que terminará en el Tribunal Supremo del país, pues es una mala, muy mala noticia para Ricardo Salinas Pliego. ¿Él qué dijo? Bueno, he estado publicando a través de sus cuentas de X precisamente todo lo que tiene que ver con esta determinación del día de ayer. Voy a
a informarle a usted lo que ha escrito recientemente Ricardo Salinas Pliego sobre este asunto. Por supuesto, su cuenta de X es prolija en insultos, en mentiras, en críticas, en tono, pues, muy propio de él, pero específicamente en el caso del comunicado del Grupo Salinas, ayer dio a conocer que se trata esta resolución del 10º Tribunal Colegiado, pues que una consecuencia, dice él, de la reforma y de la elección judicial que fue una farsa. Estoy buscando justamente aquí el comunicado del Grupo Salinas que él encabeza y dice: frente a juzgadores parciales, seguiremos defendiéndonos de los cobros ilegales y abusivos que pretenden imponernos. Y dice este comunicado, fechado el día de hoy: la resolución del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, que es la Ciudad de México, que negó el amparo a Grupo Electra, es ilegal y expone un sistema de justicia sometido a una agenda e intereses políticos. Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas. Ayer fuimos víctimas de ello. Y agrega este comunicado del Grupo Salinas: los magistrados Ana María Ibarra Holguín, Yaremí Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López, además de omitir considerar impedimentos procesales debidamente planteados, confirmaron y exhibieron su alineación con el proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia. Sobre el contenido de la resolución, se aclara que es ilegal, pues omiten intencional y dolosamente lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal. Viola el debido proceso al negar el amparo en lugar de remitir el asunto a un tribunal distinto, como correspondía, ante la existencia de impedimentos procesales. El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante. Aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al SAT, legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios. En Grupo Salinas siempre hemos defendido nuestro derecho a una justicia pronta, completa e imparcial. Seguiremos ejerciendo nuestra defensa dentro del marco legal y conforme a los procedimientos establecidos, con el firme propósito de combatir cobros que consideramos ilegales, abusivos y desproporcionados. Este caso no será la excepción. Una vez notificada formalmente la sentencia, acudiremos al máximo tribunal del país para solicitar su revisión constitucional. Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica. Pese a presiones políticas y actos de consigna judicial, seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas consecuencias. Eso fue lo que respondió el Grupo Salinas, que encabeza Ricardo Salinas Pliego, a lo que resolvió el tribunal el día de ayer, que es una constante también en Ricardo Salinas Pliego. Se queja de que está siendo extorsionado y arrastra años y años y años los adeudos y se niega a pagar utilizando todas las argucias procesales. Sus abogados, que es un ejército, dice, son mejores que los abogados que tiene el gobierno. Sí, pero en este caso, pues se trata del Poder Judicial
el que le ha dado en algunos casos la razón y en otros no se los ha dado. Apenas el año pasado le dieron la razón en un asunto de Total Play. En otros casos le han hecho pagar más de 2,000 millones de pesos. En este asunto ha llegado ya, ahora sí, a la Suprema Corte. Ya inclusive su ministro amigo ya salió de la Corte, que prácticamente durante un año guardó el asunto, como quería Ricardo Salinas Pliego, para evitar su resolución. Ese es el Poder Judicial, esa es la Corte que está llegando a su fin, pero que todavía, como lo dice la ministra Lenia Batres Guadarrama, puede tomar decisiones que van en contra del interés general y por eso el planteamiento de Lenia Batres Guadarrama de que sean estos asuntos fiscales resueltos de manera pública, de manera transparente, para evitar que sean resueltos de manera oscura a favor de los poderes económicos. En fin, pues ahí tiene usted este asunto de un personaje que ha decidido además dar la batalla cultural, convertirse en un factor de oposición. Y si usted se asoma a Televisión Azteca, ¡ay caramba! Muy rigurosos no son en sus coberturas informativas. Allá ellos.